Dinámica, polifacética, multinacional, todas estas características son propias de América. Este país ha sido famoso por su criminalidad durante más de 100 años. Desde los respetuosos de las tradiciones, por así decirlo, nobles dones mafiosos, hasta las pandillas callejeras que se dedican principalmente al robo. Y la aparición de cualquier grupo grande casi siempre estuvo relacionada con una nueva ola de migración. Irlandeses, judíos, italianos. Todos iban a América, el increíble país de las oportunidades. Las ventajas de unos, con los años se transformaron en las ventajas de otros, hasta que a principios de los años 20 del siglo pasado, América pasó completamente a manos de los jefes sicilianos. Así, la noche del 10 al 11 de septiembre de 1931 entró en la historia del crimen estadounidense como la Gran Limpieza, organizada por un joven y bastante influyente. En ese momento, el mafioso llamado Lucky Luciano. América se hundió en sangre. Las llamadas telefónicas sobre asesinatos fluían hacia la policía como un río caudaloso. Cientos de policías y decenas de equipos de asistencia médica corrían a través de las concurridas calles de las ciudades. Esa noche, en casi 20 rincones del país, fueron asesinados todos los llamados bigotudos. Jefes, esos mismos vestigios de la mafia Storio que obstaculizaban su desarrollo. Al día siguiente, Salvatore, también conocido como Lucky Luciano, apodado El Afortunado, se convirtió en el único jefe del clan mafioso estadounidense. ¿Quién hubiera pensado que ya, a mediados del siglo pasado, todo el crimen organizado de EEU estaría precisamente bajo su ala? La mafia, por supuesto, existía antes de él, pero fue Luciano quien logró transformarla de un grupo de clanes en conflicto en una organización fuerte y poderosa. Afortunado Luciano. Nombre real, Salvatore Luciano. Nació en Sicilia en 1897. En 1907, su padre tuvo la oportunidad de mudarse a América. Por supuesto, para no perder esta oportunidad, durante ese año se traslada por su cuenta al continente, a la gloriosa ciudad de Nueva York. 2 años después, en 1909, junto con su madre, hermanos y hermana, Salvatore se va de Italia para reunirse con su padre en los Estados Unidos. Allí, de inmediato logró conseguir alojamiento en uno de los guetos de inmigrantes en el Lower East Side. Al mudarse, el niño se enfrentó a un problema serio. No sabía nada del idioma. Sus compañeros no lo entendían. Los estudios le resultaban demasiado difíciles y lo único que podía hacer bien era pelear. Golpeaba a sus compañeros de clase con una raqueta, les extorsionaba dinero, los obligaba a pagarle para que los protegiera de los maestros y otros compañeros. Todo esto llevó a que en 1911, a los 13 años, el niño ingresara a una escuela especial, para niños de familias desfavorecidas. A un lugar donde ahora no es él quien golpea, ahora lo golpean a él. Al salir de esa institución, Salvatore encuentra trabajo como mensajero en uno de los talleres de fabricación de sombreros de dama. El dinero para vivir, por supuesto, no es suficiente y entonces Lucky consigue otro trabajo adicional. En su tiempo libre del trabajo principal, el chico trabaja como mensajero de drogas, vendiendo heroína. Así, ya a la edad de 17 años, recibe su primera condena y va a la cárcel, donde conoce a personas completamente diferentes, a saber, Storio, Maserio y Costello, con aquellos que tenían tratos con los jefes más grandes del crimen estadounidense. Ellos comparten con él toda la información sobre las costumbres y métodos de llevar a cabo los negocios. Por supuesto, por buen comportamiento y la ausencia de antecedentes penales, Salvatore es liberado después de solo 6 meses. Pero ese tiempo pasado tras las rejas fue suficiente para decidir con certeza su destino. Salvatore Luciano decide convertirse en un criminal profesional. Apenas sale de la celda, decide crear una empresa dedicada al reclutamiento de desempleadas y poco conocidas chicas atractivas, bailarinas y cantantes, invitando a sus nuevos conocidos a dirigir todo este asunto. Luciano mismo se encargaba de buscar a las chicas adecuadas. Su apariencia atractiva y elegante jugaba a su favor. Además, era todo un Don Juan. Las chicas estaban encantadas con él, sin siquiera darse cuenta de que estaban cayendo en las garras de una bestia. Pero los negocios son los negocios. Para Salvatore, las bellezas eran solo mercancía, necesarias para el éxito del negocio y nada más. Las agasajaba con alcohol caro. En un restaurante lujoso las llevaba a la habitación de un hotel caro, donde las esperaban personas igualmente encantadoras. Por la mañana, las chicas al despertar mostraban las fotos tomadas durante la noche, una mejor que la otra. Así, las pobres chicas, para no perder la reputación ante sus familias, aceptaban colaborar con Luciano.
Rápidamente se hizo un nombre. Los negocios iban bien, pero quedarse toda la vida como reclutador de prostitutas. Lucky Luciano no tenía intención de hacerlo. Sus ingresos anuales comenzaron a crecer, alcanzando ya alrededor de $200,000 al año. A la pregunta de dónde provenía tanto dinero, siempre respondía que se dedicaba a pequeños negocios. Si supieran cuántos amigos generosos tengo, así respondía durante una investigación federal en 1929. El primer protector de Luciano fue Joe Masseria, un mafioso de esa generación que dejó la escena en el momento en que Al Capone se retiró. Salvatore causó una impresión simplemente irresistible en Joe desde los primeros momentos de su interacción. En primer lugar, estaba vestido de manera muy modesta, pero elegante y con buen gusto. En segundo lugar, Lucky no era para nada un tonto. Masseria, por cierto, también poseía una considerable red de burdeles en Nueva York y con gusto ayudaba a Luciano en su difícil negocio. Más tarde, se unieron al negocio otros conocidos de la prisión de Calabria, Frank Costello, que se dedicaba al juego, y el joven prometedor Joe Adonis, que tenía buenas conexiones con la fiscalía y las autoridades. La seguridad de los burdeles estaba a cargo de Lil Davy Bartillo. Él establecía conexiones con la policía, la fiscalía y los trabajadores médicos que realizaban exámenes regulares a las chicas. Así fue como poco a poco comenzó a formarse el imperio de Salvatore Luciano. Los negocios de la corporación criminal del Nuevo Mundo bajo la dirección de Luciano iban bien, hasta que el 16 de octubre de 1929, Salvatore fue secuestrado por un grupo de desconocidos. Ese día, mientras esperaba a una dama en la esquina de la Sexta y la 33ª Avenida, de repente un coche se detuvo junto a él. De él salieron 3 hombres fornidos que a la fuerza empujaron a Luciano dentro del vehículo. El automóvil, en el que uno de los mafiosos más conocidos de Nueva York estaba sentado con una cuchilla en el cuello, corría a toda velocidad por las ardientes calles de la ciudad. Todo lo que Salvatore veía en ese momento era el cielo, bajo, gris y desolado. Lo arrojaron del coche, en una carretera desierta fuera de la ciudad. 2 hombres lo agarraron bruscamente por los brazos y lo arrastraron por el barro hacia un garaje abandonado. Lo golpearon brutalmente, hasta el momento en que perdió el conocimiento. Despertó ya colgado de ambas piernas del techo. Los secuestradores intentaron durante 6 horas averiguar dónde estaba la cocaína, pero él permaneció en silencio hasta el final, perdiendo el conocimiento de vez en cuando. Al parecer, una vez más, perdiendo el conocimiento por el dolor, los secuestradores lo dieron por muerto y simplemente lo arrojaron al borde de la carretera. Allí fue recogido por la policía local, que llevó a Luciano al hospital más cercano. Estaba muy gravemente herido, pero sobrevivió. A todas las preguntas de la policía, respondía que no recordaba nada, dejando así a los periodistas y a la policía en un callejón sin salida. Después de este incidente, se le quedó el apodo de afortunado, ya que realmente fue un milagro que sobreviviera a todo eso. Entonces, aprovechando sus conexiones con Costello y la situación ocurrida que hizo su nombre famoso, él inicia un comercio a gran escala de alcohol. Cabe mencionar, durante el período de la ley seca, la demanda de alcohol seguía siendo la misma, y estaba claro que quien pudiera conseguirlo se convertiría en una persona muy rica. Luciano controlaba todas las fábricas, camiones y almacenes utilizados para la venta de alcohol ilegal, y sus ingresos se multiplicaron, alcanzando los $2,5 millones al año. Por supuesto, nuevamente, tras lograr el éxito, Luciano decide ir aún más lejos. Él toma la decisión definitiva e irrevocable de reorganizar la mafia americana, eliminando los restos de los bigotudos con sus clanes. Los principios familiares sicilianos deben quedar en el pasado. Con esta declaración, Luciano se dirige a otros gánsteres en una reunión en Atlantic City. Así, de manera cuidadosa y gradual, comenzó a ajustar el gran y criminal mundo, de Nueva York a su favor. Organizando la Gran Siete, un poderoso cártel de gánsteres, crea una estructura de protección común llamada la Corporación de Asesinos, nombrando como líder a un viejo amigo, uno de los mejores protegidos de Luciano, Lepke Buchalter. En la corporación se estableció una estructura clara. El papel más bajo se asignaba a los asesinos y matones, seguido por un nivel intermedio donde se encontraban los capos, y el nivel más alto consistía en la élite, los bandidos más influyentes que coordinaban toda la criminalidad en los Estados Unidos. Estaba compuesto por Meyer Lansky, John Nitorio, Frank Costello, Lepke Buchalter, Bugsy Siegel, Albert Anastasia y, por supuesto, Lucky. Según algunos datos mencionados en documentos policiales, el número total de criminales que formaban parte del sindicato superaba las 2.500 personas.
ya en abril de 1931. En el restaurante italiano Scopato fue asesinado Joe Masseria, el primero en la lista de condenados a muerte elaborada por Lucky Luciano. El siguiente fue Salvatore Maranzano, quien deseaba ocupar la presidencia en el mundo de la mafia americana. Fue encontrado muerto 4 meses después del asesinato de Masseria. Al matar a todos los viejos jefes, Luciano obtuvo control directo sobre todas las esferas de actividad del país. Poseía fábricas y plantas, controlaba bares, tabernas, restaurantes, cines, tiendas de comestibles y de alimentos. Sin embargo, no se apartaba de su negocio principal, el narcotráfico. El imperio de Luciano literalmente nadaba en oro. Salvatore Lepke gestionaba los sindicatos, Anastasia se encargaba de los asesinos, Torrio se ocupaba de los burdeles y Lanzo dirigía los casinos. Solo quedaba un pequeño paso para entrar en la política y acercarse lo más posible al verdadero poder estatal. Así, Salvatore se familiariza con uno de los principales agitadores del presidente de los EUU, Jim Hines. Él pagaba todas sus diversiones, satisfacía todos sus deseos y a cambio, este lo presentaba a los senadores. Parecía que pronto toda América estaría bajo su control, el jefe principal de todos los mafiosos. Todo habría sido así si no hubiera aparecido Thomas Dewey. Dewey era uno de los mejores fiscales de Nueva York, que llevaba varios años recopilando un expediente sobre el famoso mafioso. El problema principal era que, a pesar de la enorme lista de crímenes, era prácticamente imposible incriminar a Lucky en algo. El único lugar donde podía obtener alguna información eran precisamente esos burdeles. Thomas envió a sus agentes allí, quienes intentaron de todas las maneras posibles hacer hablar a las chicas que trabajaban allí. Así fue como, en la primavera de 1936, gracias a las damas bastante habladoras, Dewey finalmente obtiene la tan esperada orden de arresto para Lucky Luciano. En el momento de la acusación, Salvatore Luciano, como de costumbre, estaba completamente imperturbable. Por cierto, el edificio del tribunal estaba custodiado por 40 policías armados, y en la sala había 68 propietarios de burdeles, 40 prostitutas y 20 proxenetas. Por supuesto, para finalmente incriminar a Luciano, Dewey tuvo que tomar una medida extrema. Sobornó a una de las testigos, una encantadora chica pelirroja llamada Margaret. Ella reveló todas las cartas ante el jurado, mostrando a Luciano en la verdadera luz que se ocultaba tras su hermosa apariencia. Estas acusaciones, mentiras, están hiladas con hilos blancos, nadie les creerá, protestaba Luciano. Pero ya era tarde. Ese día la suerte definitivamente no estaba del lado del afortunado. 50 años de régimen estricto. Ese fue el veredicto dictado a uno de los hombres más influyentes de la mafia estadounidense. Un par de semanas después, una joven fue encontrada en su habitación, sin vida. En su cuerpo estaban grabadas con un cuchillo las letras C y L y los números 3 y 12. Las iniciales se descifraron fácilmente de inmediato, pero en cuanto a los números, era la combinación favorita de Luciano. Pero a pesar de su encarcelamiento, seguía siendo uno de los principales mafiosos del país. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando todas las fuerzas estaban al límite y América enfrentaba tiempos difíciles, la inteligencia solicitó ayuda precisamente a Salvatore Luciano. Después de muchos días de negociaciones, él finalmente accedió a colaborar, pero solo bajo una condición. Sabiendo que fácilmente podrían enviarlo de regreso a su país, pidió que todos sus asuntos se mantuvieran en estricta confidencialidad. Ya una semana después de la colaboración, la inteligencia arrestó a 8 espías alemanes, y Luciano fue trasladado a una celda separada con todas las comodidades. Allí se reunía a menudo con muchos políticos conocidos. Gracias a su ayuda al país, en 1945 Luciano fue indultado y en febrero de 1946, Salvatore Luciano volvió a ser un hombre libre. Pero, por decisión judicial, se tomó la decisión de deportarlo. Por supuesto, Lucky se trasladó a un lugar donde hacía calor, había mucho sol y mar. Regresó a su tierra natal, Italia. En Palermo adquirió una lujosa mansión, donde llevaba una vida tranquila y sosegada, a menudo recibiendo a sus amigos estadounidenses. Allí, en 1948, conoció a la bailarina italiana Igea Lissoni. Incluso a pesar de la diferencia de edad, la pareja estuvo junta durante mucho tiempo. Hasta el día de hoy, sigue siendo desconocido si estuvieron comprometidos. Algunos afirman que legalizaron su matrimonio, otros lo niegan. Juntos vivieron hasta 1959, hasta el momento en que Lissoni murió de cáncer de mama. Por supuesto, él seguía intentando crear otra red. Los planes eran ambiciosos.
Soñaba con abarcar todo el Mediterráneo, o mejor aún, todo el mundo. No estaba dispuesto a conformarse con menos. Comenzó con Cuba, donde mantenía relaciones cálidas con el futuro dictador Batista. Cuba parecía ser casualmente el mejor lugar para el tráfico de drogas, cigarrillos y alcohol. Se bañaba en la gloria. Se hablaba de él nuevamente. Salvatore disfrutaba interactuando con la prensa, siempre rodeado de las mujeres más bellas, y gastaba dinero en todo lo que podía. Volvió a ser el mejor de los mejores. En 1961 recibió una carta del guionista y productor Martin Gosch con una propuesta para filmar una película sobre su vida verdaderamente interesante. ¿Qué suerte tiene Luciana? Por supuesto, aceptó. Compró un boleto a Nápoles, donde vivía el productor de la futura película. Y así, el 26 de febrero de 1962, anticipando su triunfo, caminando con confianza por el edificio del aeropuerto, Luciano de repente gritó y, agarrándose el corazón, cayó. Murió camino al hospital con una sonrisa en el rostro debido a un infarto. Por cierto, fue uno de los pocos gánsteres que murió de muerte natural. 3 días después, en Nápoles, se organizaron los funerales más lujosos en la historia de la ciudad, con un carruaje, cientos de gánsteres y mafiosos. Así fue como se despidió de la vida la principal leyenda del sindicato criminal de América. Así fue como se despidió de la vida el afortunado, llamado Lucky Luciano. La historia de su vida seguirá apareciendo en la historia de América, en decenas de películas y series. En 1975, finalmente se estrenó un documental, una biografía que mostraba en las grandes pantallas una vida lujosa, pero no tan fácil, la vida del legendario mafioso. La película, por supuesto, recibió miles de críticas elogiosas de críticos y amigos de Lucky. En 1984 se estrenó la película del director Francis Ford Coppola, titulada El Club Cotton, que recibió 2 nominaciones al premio Oscar, revelando la historia de la mafia americana de esa época. Hoy en día, no se pueden contar con los dedos de las 2 manos cuántas películas se han hecho donde directa o indirectamente se ha tocado la vida de Lucky Luciano. Y esto solo dice una cosa: aún escucharemos su nombre muchas veces. Según datos no oficiales, Lucky es uno de los fundadores del moderno Las Vegas. Fue él quien aportó la mayor parte del dinero para la construcción del primer hotel casino en esta tierra, llamado Flamingo. La revista Time una vez decidió publicar una lista de personas que, según la mayoría de los periodistas, se convirtieron en el rostro del siglo XX. Junto a los inventores de aviones, genios de la computación y personas que pusieron a toda la humanidad sobre ruedas, estaba el nombre de aquel mismo Salvatore y Lila Luciano, quien cambió la América criminal en tiempos de preguerra y posguerra. Sin embargo, el imperio criminal creado por Luciano continúa existiendo incluso hoy. Tras la muerte del mafioso, todo el control sobre su negocio recayó sobre sus hombros. Vito Genovese. Pero amigos, esa es ya otra historia, de la cual hablaremos un poco más adelante. Pero por hoy, eso es todo. Suscríbanse a este canal, califiquen el video si les gustó y hasta pronto. Adiós.